Bueno, jornada de café. ¿Cómo anda Carlos Egiaro? ¿Qué dice? Un gran gusto. Igualmente. Bueno, se invirtió el posicionamiento de la agenda del gobierno central. Ya no, la marca si no viene de atrás. Bueno, en realidad, como uno habla de las decisiones de política que está tomando este gobierno en la coyuntura preelectoral, llamémosle así, lo único que está arriba de la mesa es que secaron la plaza de pesos, sacaron todos los pesos que había en el sistema y por eso las tasas de interés están estrafalariamente altas, digamos, lo cual es una buena noticia para un ahorrista, pero mala noticia para cualquier empresa o consumidor. En realidad, el objetivo de secar la plaza de pesos y subir las tasas de interés es poner una zanahoria para que la gente no compre dólares. Con la lectura en realidad de que se quiere evitar de cualquier manera que haya un aumento del dólar de aquí a la elección. Esto es claramente lo que está arriba de la mesa. Esa sería la estrategia. La estrategia es llegar a las elecciones con una inflación lo más cerca posible del 1,5% mensual y para ello quieren evitar cualquier riesgo vinculado con un aumento del dólar que podría acelerar a su vez suba de precio, digamos. Y entonces han puesto una tasa de interés en el sistema que es impresionantemente alta. Muy tentadora. Obviamente, hoy tienes rendimientos financieros de plazo fijo, en LECAPs, etcétera, que están entre el 4 y el 5% mensual, ¿no? Con una inflación en torno al 2%. Es una de las tasas positivas reales más altas que se recuerdan en la Argentina. ¿Qué similitud tendría con lo de Massa antes Estas tasas, de las elecciones nacionales de aquellas? las tasas son extraordinariamente elevadas en términos reales. Diré que aquella era tentadora, ¿eh? Sí, pero no como es. Ahora, esto está poniendo, obviamente, está aplachando el funcionamiento de la economía. Tasas de interés tan altas, obviamente, deprimen la actividad económica, deprimen el consumo. Pero tal vez lo más fuerte para evaluar aquí, Emilio, tiene que ver con lo electoral, obviamente, porque en realidad el riesgo país, que estaba en 550 puntos febrero, hoy está arriba de los 800 puntos, lo cual está expresando incertidumbre con respecto al rumbo de la política económica. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la cuestión electoral, porque la economía no es economía secas, es economía política. Y obviamente que el proceso electoral está jugando un rol en la actual coyuntura que tiene que ver con la viabilidad de la política económica más allá de las elecciones. Y esto obviamente que está en riesgo, sobre todo en las últimas semanas, después de los escándalos que se generaron con respecto a la cuestión de la corrupción en el entorno más cercano al presidente, porque hasta hace 2 meses la visión era que el gobierno argentino ganaba las elecciones caminando. Sí. Y hoy eso está en duda, claramente. Está en duda. El resultado de ayer de Corrientes demuestra la falta de, a ver cómo decirlo, la falta de pericia del gobierno argentino para negociar con términos políticos, porque Pero está bien, Carlos, nunca la tuvo. bueno, pero en Corrientes hay un retroceso porque era aliado del gobierno que ganó. Y ahora resulta que se fue solo a la elección, pero no me quiero meter en ese terreno. No, pero está bien, pero usted dijo la política juega un rol, Obviamente. Y entonces, ¿qué pasa? Yo siempre digo en muchas reuniones, alguna vez lo he comentado contigo, para que un plan económico sea viable, lo tiene que ser en 2 dimensiones. Tiene que ser viable técnicamente, es decir, tiene que ser operativamente viable, pero también tiene que ser viable desde el punto de vista político y social. Si la sociedad no está dispuesta a acompañar un plan económico, el plan es inviable. Yo siempre muestro como ejemplo a veces en la facultad con los alumnos el ejemplo de un tal Ricardo López Murphy, ¿verdad? Ese diputado, pero que fue ministro de la Rúa una semana. En realidad asumió con un plan de echar 100.000 empleos públicos, cerrar las universidades, esta cosa horrenda, y la sociedad salió a la calle y el ministro duró una semana. ¿Eso qué demostraba? El plan que él proponía tal vez era técnicamente viable, pero era socialmente inviable. Y si un plan es socialmente inviable, es inviable en términos operativos. De cara a estas elecciones, obviamente que empieza a aparecer esto arriba de la mesa. Hasta dónde también la sociedad argentina está dispuesta a acompañar ese plan económico. El gobierno está enviando un mensaje a través de sus operadores, como el ministro Caputo, Daza, esta semana en Córdoba, en la Bolsa de Comercio, el viceministro, diciendo necesitamos ganar las elecciones para poder llevar a cabo las transformaciones que los empresarios necesitan. Lo que pasa es que en realidad hay muchos sectores empresarios que están enojados con el gobierno, no solo la Unión Industrial Argentina. Y eso entonces no tiene
ya tanto que ver o es mucho más complejo en el análisis que solamente si el gobierno va a tener o no los votos después de diciembre en el Congreso para llevar a cabo la reforma previsional, la reforma laboral y la reforma impositiva que muchos sectores empresarios están reclamando, pero que en realidad, y esto repito en este punto, hay sectores empresarios que ya están, digamos, bastante disconformes con la actual política económica y están desconfiando también del gobierno, aunque gane las elecciones. En un país de ricos y pobres, ¿cómo ponemos esa pirámide que usted dice? Bueno, porque socialmente tiene que ser aceptado. Pero ¿y de dónde emerge? Bueno, y en lo social no solamente considero la población, sino los grupos económicos, ¿no? Es decir, a la población en general y a los grupos económicos que son formadores de precios. Sí, y que ahí estamos con los ricos y los pobres, todo en el mismo paquete. ¿Cómo? Joder. Bueno, Lo que pasa es que tenemos una sociedad fragmentada y obviamente que tenemos una economía relativamente estancada, con una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas. El gobierno pone arriba de la mesa estadísticas totalmente distorsionadas con respecto a la cuestión de la pobreza. Sacamos de la pobreza a 10 millones de personas. Está manipulando estadísticas al decir eso. Tenemos una pérdida de poder adquisitivo muy grande en amplios segmentos de la sociedad. Y eso no se va a revertir en el corto plazo, aunque el gobierno lleve adelante una política que genere crecimiento a partir del año próximo. De tal forma que está claro que las elecciones de octubre son importantes, son muy importantes. Históricamente las más importantes de medio tiempo desde mi humilde visión. Muy probablemente porque se pone arriba de la mesa, de alguna manera, la consideración de la sociedad con respecto al planeamiento. Pero bueno, también, pero el gobierno está buscando un poder que hoy no tiene en el Congreso. De 55 leyes del año pasado, perdió ¿cuántas? ¿54? Bueno, eso expresa elecciones internas en el Congreso. Diputados y senadores y una débil capacidad de negociación. Porque en realidad es difícil que te pongas de acuerdo con alguien a quien estuviste insultando hasta hace 10 minutos. Bueno. ¿Y fuego amigo interno? Bueno, obviamente, ya está planteado esta impericia en el manejo de la política, está generando rupturas dentro de la propia libertad. Y las provincias que cada uno con lo que tiene a mano en cuanto a sus recursos económicos, no es lo mismo Córdoba que La Rioja, que San Juan, que Formosa. No, pero en este punto lo relevante, ¿no es cierto?, como quedó planteado en la ley de modificar el impuesto a los combustibles, es que empieza a haber un proceso donde las provincias empiezan a ponerse de acuerdo entre ellas, más allá de las discrepancias que tengan. El proyecto de modificar el impuesto a los combustibles con respecto al mantenimiento de las rutas nacionales llegó al Congreso con el apoyo de 24 gobernadores, lo cual expresa que más allá del pelaje político, gobernadores del PRO, radicales, socialistas, de todo tipo, hay un acuerdo entre las provincias que va en un punto de negociación o que pretende negociar con la nación el proyecto de reforma impositiva, sobre todo el año próximo, ¿no? Y en este punto el gobierno nacional muestra esa impericia, porque fíjate vos que quien acaba de ganar en Corrientes ayer, en realidad era un aliado de Milei. Y ahora, hoy anunció que se suma al proyecto de Schiaretti y de Pujaro en términos de juntar provincias para generar un nuevo frente electoral al 2017. Terminamos hablando de política, pero no, está bien. Ahora cerramos ahí, Carlos. Está claro, digamos, que la política es política económica. Cerramos ahí porque, como empecé, en cuanto a la agenda, para dónde va el gobierno, a dónde está parado, y terminamos con este llamativo anuncio de feriado 10 de octubre. Por lo menos desprolijo, Carlos. Sin duda. Sobre todo visto desde Villa General Belgrano. Y la zona. Bueno, y Belgrano a la cabeza y la zona. Sí, che, pues, están 40 días antes es feriado. Creo que marca tendencia que está confundido el gobierno, que está anestesiado en alguna observación de la diaria, digamos. Sin duda que sí está claro, desde un punto de vista político-mediático, digamos, que el impacto de las denuncias de corrupción en el entorno íntimo del presidente han dejado en un estado de shock al gobierno. Gracias, Carlos. Siempre un gusto. Carlos Segiaro, con nosotros en el programa. Seguimos.